Ángel era ya una gran obra de arte, pues él tenía el poder para hacerlo. El hombre, el único ser creado de la imagen de Dios, estropeado y desgraciado por el pecado, es un bloque de mármol sin forma en las manos de Dios. ¿Cómo nos ve Dios? De la misma manera que Miguel Ángel miraba el mármol. Y Filipenses 1:6 dice, en la versión nueva internacional, estoy convencido de esto, que el que comenzó la obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Todo tiene su inicio. Hoy en nuestro estudio del Evangelio de Juan veremos los primeros discípulos de Jesucristo. Recordemos que Juan tiene un propósito en escribir el libro o el Evangelio. Juan 20:30-31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Y hemos visto cómo nos ha dado Juan una introducción a la eternidad, cuando vimos que el Verbo se hizo Dios, vimos la deidad de Jesús y el Verbo se hizo carne. También hemos visto el testimonio del primer o del último profeta del Antiguo Testamento y del primer predicador del Nuevo Testimonio, del Nuevo Testamento, que es Juan, que anuncia la llegada del reino de Dios, Juan el Bautista, y que su testimonio fue de gran peso. Ahora el apóstol, con la intención en mente, nos relata el llamado de sus primeros discípulos. Y no se vaya a dormir. Esto es muy importante, porque creemos que discípulos son algunitos. Discípulos son aquellos que de pronto Jesús los va a nombrar, y los discípulos está llamado en el contexto general de cada persona que recibe el llamado de Dios. Amén. Esto no es de algunos, esto es de los que reciben el llamado y que Dios trae a la salvación soberanamente. Y vamos a empezar a ver nuestros primeros versículos del versículo 35 al 39. Al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Por favor, manéjeme, por favor, esté pendiente, si no, versículo 35 al 39. Al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Definamos la palabra discípulo. Amén. Míreme, ya aquí, ya se leyó los primeros 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Vamos a verlo. Definamos qué significa discípulo. Discípulo significa aprendiz. Esa es nuestra vida en Cristo, hermanos. Es un aprender diario. Por eso usted no se puede perder los cultos. Por eso usted no se puede perder que estamos teniendo una exposición bíblica del Evangelio de Juan, y realmente el que ha sido llamado por Cristo quiere aprender. El que ha sido llamado quiere oír lo que su Señor le va a enseñar. Discípulo es aprendiz. Esa es nuestra vida con Cristo. El que no está constantemente aprendiendo todos los días algo de su Señor,
se va a volver mediocre, se va a volver vago y se va a volver frío. ¿Qué aprendiste ayer? ¿Qué aprendiste esta semana de tu Señor? Es un constante reaprender. En estos 2 años, en mi vida espiritual, en mi vida con el Señor, ha sido un reaprender, mis amados hermanos. Lo mismo ustedes han reaprendido cosas. Hay que desechar las verdades que nos habían sembrado. Creíamos que eran verdades reales, pero cuando hemos visto la palabra, cuando hemos visto verdaderamente el significado de la Escritura, nos ha tocado desechar todo eso que nos sembraron y verdaderamente renovarlas por la verdad de Dios. Hay que renovarse por la verdad de la Escritura, por la verdad de la palabra. Muchas cosas que aprendimos, muchas cosas que nos enseñaron, no estaban de acuerdo con las Escrituras. Y ahí estaba Juan. Aquí podemos ver cómo Juan el Bautista conocía a su Señor, a pesar de que lo anunció, a pesar que anunció la venida del Cordero, el que dijo: he aquí que viene uno que no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Pero Juan el Bautista conocía a su Señor, porque hoy en día, como la gente le dice y le da testimonio a otros: mira, Jesús me sanó, Jesús me arregló el matrimonio, Jesús esto, Jesús lo otro. Cuando Juan da testimonio, ¿sabe que el primer testimonio que vemos de todos estos versículos que vamos a ver es: he ahí al Cordero de Dios? Miren el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. Ahí es donde tiene que comenzar nuestro testimonio acerca de Cristo. Hablar de lo que es Cristo realmente. Por eso usted va a ver 4 testimonios más aparte de estos. Cuando usted ve que ellos comienzan a mencionar, ¿sabe qué le dijo Andrés a Pedro? Mire, hemos hallado al Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías, al Hijo de Dios. Ellos estaban esperando del que escribió Moisés. Y es allí donde yo me pregunto, muchas personas que dicen ser discípulos de Cristo, ni siquiera saben que es el Cordero de Dios, ni siquiera saben que es el que escribió, ni siquiera sabemos que Moisés escribió que iba a venir un profeta más grande que él. Pero ¿cuál es el testimonio de la gente cuando le habla a otras personas? Ay, mire, Jesús me quitó este problema, Jesús lo otro, Jesús lo otro. ¡Qué triste! El primer testimonio de Juan es decir: miren el Cordero de Dios, miren aquel que quita el pecado del mundo. Y por eso comenzamos a ver estos pasajes y comenzamos a reflexionar realmente lo que es un verdadero discípulo. Y miremos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he ahí el Cordero de Dios. ¿Qué pasó en los discípulos que ahí mismito, cuando oyeron hablar a Juan, siguieron a Jesús? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué sucedió con los 2 discípulos que habían estado en la escuela de Juan y ahí mismito oyen hablar del Cordero de Dios? Ahí mismito lo siguen. ¿Qué pasó en el corazón de estos hombres? ¿Qué pasó en el corazón de
seguir a Jesús de la misma manera que siguieron estos dos discípulos a Jesús, que era Andrés, hermano de Pedro, y que era el mismo Juan que está escribiendo el Evangelio de Juan. Él mismo está dando testimonio. ¿Cuál fue el impacto que tuvieron estos hombres al recibir el testimonio de Juan el Bautista? ¿Cuál es el impacto que va a recibir usted en esta mañana, en este mensaje? ¿Cuál es el impacto que usted va a dar desde hoy en día o de hoy que salga de aquí a otras personas? La audiencia callada. ¿Cuál es el impacto que Juan llevó a que realmente estos dos discípulos, Araceli, estos dos discípulos siguieran realmente a Jesús? ¿Será que usted es un aprendiz? ¿O será que usted ya se olvidó de que debe ser un aprendiz diario de Jesús? Y mire, tan tremendo, el Señor se voltea y volviéndose Jesús y viendo que le seguían les dijo, Jesús va caminando y se voltea a verlos. Se voltea a verlos y la primera palabra que narra Juan en su evangelio, ¿sabe cuál es la palabra que narra Juan en su evangelio de parte de Jesús? ¿Qué buscáis? ¿Qué vienen a buscar? Que venimos a buscar de Dios. Que venimos a buscar. Y en lo contrario a lo que realmente hoy en día se está enseñando, en lo contrario a lo que realmente hoy en día la gente viene a buscar en la iglesia. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis, iglesia, hacedores de verdad, en esta mañana? ¿Qué estamos buscando de Jesús? ¿Qué venimos a buscar de Él? ¿Qué vino a buscar hoy usted de Jesús? ¿Aprender o que se le solucionen todos los problemas? Usted respóndaselo. ¿Qué buscáis? Ellos dijeron rabí, que es traducido maestro. Maestro. Ellos vinieron a buscar un maestro. Ellos vinieron a buscar a alguien que le enseñara. Jesús te quiere enseñar. Jesús quiere ser nuestro maestro. Jesús quiere enseñarnos, sacarnos de toda esa ignorancia que tenemos acerca de las Escrituras. ¿Sabe algo? Es triste ver la gente lo ignorante que es en la palabra de Dios. La gente lo ignorante que es en las Escrituras. Y uno le habla por las Escrituras a la gente, aún cristiana, y dice, ¿cómo puede ser? Yo nunca había visto esto. ¿Cómo puede ser que la Escritura hable de esto? Y usted va a ver en esta mañana cómo puede ser, que es lo que venimos a buscar de Dios. Esa fue la primera palabra que salió de la boca de Jesús. Lo primero que salió de la boca de Jesús hacia estos dos discípulos es que vienen a buscar ustedes. ¿Qué busca usted de Jesús? ¿Cuál es el propósito suyo de buscar a Jesús? Sea serio, mi hermano, sea seria, mi hermana. ¿Para qué usted está buscando a Jesús? Busca la solución de sus problemas económicos. Busca a otro. Busca una vida llena de emociones vibrantes. Jesús no es la mejor opción. Busca un ídolo al que usted pueda manipular según sus deseos y anhelos. Mejor vete. ¿Qué buscáis? Le preguntó Jesús a Andrés y a Juan. ¿Qué buscamos de Cristo? Iglesia, hacedores de verdad, ¿qué busca de Cristo? Lo que muchos vienen a buscar es números, masas. No, ellos correctamente respondieron, buscamos un maestro, buscamos ser tus discípulos, rabí. Rabí significa maestro. Yo necesito un maestro que me enseñe a vivir para Él, que me enseñe realmente
de qué es la vida con Dios. Nadie busca un maestro si no tiene la capacidad de ver su incapacidad. Estamos totalmente incapacitados. Yo cada vez me veo más incapacitado, ahora más que nunca, ahora que estoy estudiando las Escrituras como nunca antes. Estuvimos descansando en el kilómetro 26, de viernes a sábado. Le compartí a mis tías. Comencé a hablarles de todo lo que he estado predicando acerca del Evangelio. Y ¿sabe algo? Es ahí donde uno se da cuenta que mucha gente tiene hambre de oír a alguien que realmente ha estado con su Señor. Que realmente ha estado con su Señor. Y ¿sabe? Empezamos a las 6:30 de la tarde, o casi a las 7, y terminamos a las 12 de la noche de hablar. Les expliqué muy bien, aún las doctrinas de la gracia, completamente. Y en algunos momentos decía, pero eso no puede ser. Y por las Escrituras, les abría las Escrituras. A través de mi boca se me venían los pasajes que he estudiado una y otra vez, y ellas también lo veían por la Biblia. Decían, pero ¿es verdad todo lo que usted dice? Claro, porque está en la palabra, está en la Escritura. Por eso, si tú no ves tu incapacidad, si no ves lo ignorante que estás hacia Dios, vas a mantener toda la vida ignorante. Si tú solamente vienes hoy a oír la palabra de Dios, vergüenza debía de darte, mi hermano. Todos los días es para aprender algo del Señor. Todos los días es para aprender algo de la Escritura. Coge estos mensajes. Dile a Luis que te los grabe. Nunca jamás le dijeron que grabara un mensaje, ¿no? Nunca jamás. Se los regalo si quieren. Se los regalo, mis hermanos. Ustedes van a llegar al cielo, muchos de ustedes, ignorantes a la palabra, ignorantes a Cristo. Vergüenza deberíamos de darnos de ni siquiera sabernos un pasaje bíblico y compartírselo a alguien. ¿Qué buscáis? Andrés y Juan no le respondieron a Jesús diciendo, queremos que nos enseñes a hacer milagros, a echar fuera demonios, que nos enseñes a ser ricos. Señor, enséñanos a ser ricos porque queremos levantar una iglesia bien tremenda, Jesús. O le dijeron, Señor, es que estoy lleno de problemas, me acontece esto, me acontece aquello, es que estoy lleno de problemas con mi mujer, lleno de problemas aquí, lleno de cosas acá. La iglesia se ha vuelto un centro de psicología. ¿Qué buscáis? Es una pregunta que Jesús nos hace constantemente, mis hermanos, porque puede ser que el objetivo ya no sea el mismo. ¿Sabe? Llamé a alguien esta semana y le dije, ¿qué le pasa? ¿Por qué no se volvió a congregar? ¿Y sabe cuál fue la palabra? No, como que no estoy interesado. No estoy interesado. Es tremendo. Increíble que alguien que a Dios supuestamente le ha salvado, le ha lavado con la sangre de Cristo, lo ha llamado a su reino, usted diga, no, yo ya no estoy interesado en ir a la iglesia, ya no estoy interesado en que me hablen más de Cristo, ya no estoy más interesado. Es preocupante. Es preocupante ver que usted venga cada 15 días. Es preocupante que si usted verdaderamente es un discípulo, se quede en la casa. Toda la
la semana he estudiado el mensaje, toda la semana he orado. Pregúntele a mi esposa que vive conmigo, toda la semana. Anoche me encontré con el video de esos pequeños versículos. Me quebranté al ver cómo en el video nos habla tan claramente cómo ellos no se quedaron pegados con Juan, siguieron a Jesús. A veces estamos muy pegados a los hombres, a las cosas en esta vida para seguir a Jesús. Estamos pegados a una casa, estamos pegados a un televisor, estamos pegados a la familia. No, pastor, es que yo tengo que limpiar esta casa de cabo a cabo. Sí. Qué bueno que limpiáramos nuestra casa espiritual leyendo varios capítulos de la Escritura. Es una buena pregunta, porque puede ser que tu objetivo se ha perdido. ¿Sabe cuál es el objetivo en la vida? Como dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Esta es la vida eterna, mis hermanos. ¿Qué buscáis? Y en Juan 6:24-26, acuérdese cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, la alimentación de los 5,000. Leamos un momentico Juan 6, por favor, 24-26, miremoslo por favor. Cuando vio Jesús la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Pero mire para qué la gente busca a Jesús. Es lo mismo que hoy en día. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y mire, Jesús era directo, Jesús no era hipócrita. Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino por comisteis, saciasteis. Lo que la gente quiere, saciar sus apetitos personales, carnales, emocionales, pero verdaderamente no quieren aprender. Sigamos. Hasta ahí. Jesús expone el precio de seguirlo. Juan 6:60. Ahí, Juan 6:60. Estamos hablando del mismo capítulo. Jesús expone el precio de seguirlo, mis hermanos. Al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Será que eran verdaderos discípulos? No eran verdaderos discípulos. El verdadero discípulo va a seguir a Cristo hasta el fin. Aunque estos fueron sinceros, ya no les interesaba seguir a Jesús, pues lo que en él buscaban, Jesús no se los ofrecía, Jesús no se los daba. Juan 66 al 68, 67, perdón. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68. Y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que vinimos a oír en esta mañana, palabras de vida eterna. La otra pregunta que le hicieron los discípulos: ¿dónde moras? Y Jesús les dice: venid y ved. El discípulo de Cristo mora con Jesús. Esas palabras del Señor eran una aceptación de la petición de Andrés y Juan para ser un aprendiz de Jesús
hay que pasar tiempo con Él. Me quedo aterrado. Pasan los días, pasan las semanas, gente diciendo creyentes y ni siquiera pasan tiempo con el Señor. Mis hermanos, quitémonos la máscara de la hipocresía religiosa. Nos gusta mucho aparentar algo que no somos, algo que no vivimos. Por eso Mateo 7, 22 y 23. Mire lo que dice Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Escuche, estos le llamaban Señor, estos trabajaban para Él, tenían reputación de profetas, tenían reputación de sanadores, pero Jesús no les conocía. Miles y miles, supuestos pastores, sanadores, profetas, ¿sabe algo? Están esperando el día del juicio, donde Jesús les va a decir: no los conozco, no los conozco. ¡Qué engañados estaban! Que tú no estés engañado. No te engañes. Hoy es un día para quitarnos la máscara y no engañarnos, no engañarnos que somos verdaderos discípulos donde no lo somos. Y el Evangelio nos dice que era la hora décima, o sea, las 4 de la tarde, era la hora de cenar. Jesús lo lleva a la hora de cenar. Qué triste hoy en día, donde los falsos, donde los ungidos de Dios, los ungidos, los supuestos apóstoles ungidos, ¿verdad?, no te pueden llevar a cenar a la casa porque ven las riquezas que ellos tienen tan opulentes, y entonces es lo único que pueden enseñarte. Es lo único que te pueden enseñar. En cambio, Jesús a las 4 de la tarde estaba con Juan y Andrés enseñándoles el reino. Tanto es el impacto en Andrés que al otro día sale corriendo, usted lo viendo, desesperado, buscando a Pedro, y le dice: hemos hallado el Mesías. Un discípulo está desesperado. Yo ya estaba desesperado en predicarles, en hablarles de lo que había aprendido en toda esta semana. Esa es la hora de cenar, compartir la cena con Jesús. Se quedaban con Él, se quedaron con Él todo el día, toda la noche, pasaron tiempo con su Maestro. ¿Cuándo fue la última noche que usted pasó con su Maestro? Orando, o leyendo las Escrituras, o vigilando personalmente. Pero a muchos les puede más el sueño, la pereza y la vagancia. ¿Qué aprendemos de este primer punto? Este primer punto, no sé si lo dije, el correcto acercamiento del discípulo de Cristo. Acabamos de ver el correcto acercamiento del discípulo de Cristo. ¿Qué podemos aprender de Andrés? ¿Qué podemos aprender de Andrés y de Juan? ¿Qué podemos aprender de la manera en que Andrés y Juan llegan a ser discípulos del Señor? Número 1, que el discípulo
discípulo está dispuesto a dejar aún lo más valioso por seguir a Cristo. Ellos dejaron a Juan el Bautista, cosa que muchos de los otros no lo hicieron. Muchos se quedaron apegados de Juan el Bautista, y eso lo vamos a ver al ir siguiendo el texto de Juan. Muchos se quedaron pegados con Juan el Bautista, pero otros siguieron a su Señor. Aunque tuvieron el mismo maestro, muchos no lo siguieron. ¿Qué aprendemos de este punto? Que el discípulo del Señor no es el que viene por algo, sino el que viene para ser instruido, para ser dirigido, para ser enseñado. Usted vino en esta mañana para ser instruido, para ser enseñado. Es triste ver que gente que ni siquiera sabe dónde está parado quiera venir a enseñarle a alguien que verdaderamente conoce a su Señor. Hello. ¿Y saben qué? ¿Sabe cómo es que hablan? Es que Dios me hizo esto, es que Dios me hizo aquello, es que el poder de... Pero uno no ve un testimonio de la palabra, de la Escritura. Cuando Andrés llegó a Pedro, comenzó a decirle una cantidad de cosas. No, sencillo, hemos hallado al Mesías. Eso es lo que usted le debe decir a la gente. He hallado al Mesías, al Hijo de Dios que perdonó mis pecados. ¿Quieres conocerlo? Y decir tantas bobadas que hay veces se dicen. Y por eso es que la gente a veces ni siquiera quiere saber nada. Porque se llega más con presunción que con la palabra. El discípulo del Señor tiene comunión con Él, mora con Él, lo conoce, tiene tiempo con Él. Muchos no tienen problemas en dar sus bienes en torno a la obra del Señor, pero no están dispuestos a dar su tiempo para aprender de Él. Y hay gente que ni lo uno ni lo otro. Hello. Hasta se vuelven tacaños para la obra de Dios. No tienen ni tiempo de venir a aprender. ¿Están aprendiendo, queridos amados hermanos? ¿Vinieron a perder el tiempo? Está aprendiendo. Y está aprendiendo lo que nunca se nos enseñó. ¿Cuándo se nos predicó un mensaje de Juan de esta forma? Nunca. Punto 2. Son 4 puntos. La imperiosa necesidad del testimonio, del compartir, de evangelizar. Hoy en día lo que se ven son discípulos fríos, que no quieren compartir de su Señor, que no quieren compartir de su Maestro. Versículo 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Hello, por favor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero, antes de cualquier otra cosa, a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirando a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mi pregunta es: ¿qué hace aquel que tiene comunión con Cristo? Mi pregunta es: ¿qué hace aquel que tiene comunión con Cristo?
lo primero es llevar las buenas noticias a sus amados familiares. Eso fue lo primero que hizo Andrés. Andrés corrió al otro día a hallarse con Cristo, porque el que conoce a su Señor, el que mora con su Señor, va a las personas amadas lo más pronto posible y le comparte. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Primero buscó a su hermano Simón. Hoy en día las prioridades han cambiado. Vemos a un Andrés totalmente impactado de ver el Mesías, completamente impactado de conocer a su Señor, y va directamente a buscar a Pedro, a su hermano, para que viniera y conociera a Jesús. Andrés le dice a su hermano: hemos hallado al Mesías, en el griego al Cristo. ¿Sabe? Ellos tenían una expectativa. Los judíos, aún hoy en día, los judíos están esperando a su Mesías. Ellos están en una expectativa. Por eso ellos van al muro de los lamentos. Ellos van al muro de los lamentos y están ahí esperando la venida del Mesías. Pero lo que no se dan cuenta es que ya vino. Y lo que no se dan cuenta también muchos cristianos es que ya vino a morar con usted, a vivir con usted. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted, mi hermano? Con el que vino a morar a su vida, con el que vino a morar a su corazón. Hemos hallado al Mesías. Aquí vemos el segundo testimonio. El primero es el de Juan. He ahí el Cordero de Dios. El segundo testimonio que vemos: hemos hallado el Mesías. O sea, que déjeme decirle algo: nadie es un buen discípulo si no tiene un testimonio de decir con quién mora. Parafraseando, ¿sabe qué le dijo Andrés a Pedro? Hemos hallado al ungido de Dios, al que hemos estado esperando. No puede dejar de venir. Y le trajo a Jesús, como si Andrés tuviera que vencer alguna resistencia de parte de Simón. Déjeme decirle algo: el traer a alguien, es vencer la resistencia de alguien. En el griego, el atraer, como dice también Juan 6, 37, 44 y 65, cuando Dios atrae algo, vence la resistencia. El verdadero discípulo va a vencer la resistencia que tenga a prueba, que tenga aún en su propia humanidad. Pero es que no me van a oír, no me van a escuchar. Tenemos que vencer esa resistencia y traerlos a Cristo. Y a ver qué Cristo va a hacer con estas personas. ¿No? El verdadero discípulo va a vencer la resistencia. Es triste que hay veces tienes tus hermanos o a tu familia y no les dicen nada, porque hay una resistencia a traerlos a Cristo. Por eso 2 Corintios 5:20 nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo.
verdadero discípulo es un embajador que constantemente está predicando de su Señor. Le hago una pregunta a mi hermano. ¿Ha usted hallado a su Salvador? Le hago esta pregunta, ¿sabe por qué? Si la respuesta es sí, si Él es su Salvador, ¿no cree que sus seres amados necesitan también de Él? ¿No cree que toda su familia, que la gente del barrio necesita este poderoso Salvador? Ay, pastor, pero es que no sabemos quiénes sean los elegidos. Por eso tenemos que predicar. No me importa. Hello. Voy y predico. Y los que son de Dios van a oír. Porque las ovejas oyen la voz de su pastor. Con lo que usted está aprendiendo es para que evangelicemos más. Con lo que está recibiendo es para que verdaderamente más gente venga a la iglesia. El verdadero discípulo no se queda callado. El verdadero discípulo habla de lo que lo está poseyendo, que es su Señor. ¿Los ha traído a sus pies? ¿Qué hizo Andrés? Traerle a los pies a Pedro. Traerlo a los pies de Pedro. ¿Cuál fue el último que usted trajo a los pies de Jesús? ¿Le ha compartido? ¿Ha abierto su boca en misericordia para la vida de sus amados o de sus amigos o aún de sus enemigos? Y sabe, lo más maravilloso es que no sabemos qué hará Dios con aquellos que traemos a sus pies. Andrés, el hermano de Simón Pedro, trajo a los pies de Jesús a Pedro. Y cuando Jesús ve a Pedro, vemos lo maravilloso que pasa, lo maravilloso que sucede. Cuando Jesús lo ve a Pedro, lo maravilloso que sucede es que lo primero que Jesús le dice a Pedro: ya no serás llamado Simón, caña movida por el viento, no serás una persona doble de ánimo, serás una persona roca, firme, sólida. Ahora te llamarás Cefas, que tu nombre será Pedro. ¿Cuántos cambios no puede hacer Jesús? Como lo hizo, o como le preguntaron a Miguel Ángel: ¿qué ves ahí, Miguel Ángel, en ese pedazo de roca de mármol? Y dijo: un ángel. ¿Y quién fue Pedro? ¿Quién fue Pedro? Un apóstol. ¿Quién fue Pedro? Al que se le reveló, tú eres el Hijo de Dios. El sencillo pescador que se le cambió el carácter, el sencillo pescador que negó 3 veces a su Señor, pero que su Señor se le apareció para seguir moldeándole y le dice: Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Y Pedro dice: tú sabes, Señor, que te amo. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Le cambiaron el nombre, le cambiaron su ser. Acordémonos de nombres cambiados en la Biblia: Abraham por Abraham, padre enaltecido por padre de multitudes; Jacob, engañador; a Israel, el que pelea con Dios; Saulo, a Pablo, aquel rudo, tosco pescador. Dios lo convierte en una roca de fundamento de su iglesia.
No sabemos a quién le vamos a predicar y qué Dios puede hacer con esa persona. Pero digan algo, aunque sea un amén, pero digan algo, Dios mío. Yo estoy que me consumo aquí con este mensaje. Un rudo y tosco pescador se convertiría en una roca de fundamento de su iglesia. Simón no entendía de seguro esas palabras. Él estaba lelo. Él no sabía todo el propósito y todo el alcance de su hermano, traerlo a sus pies. Por eso Juan lo referencia como Andrés, el hermano de Simón Pedro. Alguien importante que trajo a alguien importante para la iglesia. Como muchas veces cuando estamos ante Jesús no entendemos qué va a hacer Él con nosotros, mis hermanos. Si hubiéramos dicho a aquel pescador, si le hubieran dicho a aquel pescador, traído por su hermano Andrés, y tal vez a la fuerza lo que Dios haría con él, tal vez se reiría de incredulidad. Que Dios me va a hacer una roca de la iglesia, que Dios, si Andrés le comienza, ven que Jesús va. No, Andrés lo llevó, sencillo. Y Jesús le dice lo que va a hacer con él. ¿Qué aprendemos de cómo llegó este nuevo discípulo a conocer al Señor? ¿Qué aprendemos? Aprendemos 4 cosas también. Aprendemos lo importante del testimonio, de hablar de Jesús, de hablarle a nuestra familia, de hablarle a otros de Jesús. ¿Qué aprendemos? Que desconocemos aún lo revelante que puede ser nuestro compartir del Señor. No sabemos lo que Dios hará. Algunos responderán, otros no. Pero según la voluntad de Dios, Dios va a hacer con algunos cosas grandes. Porque han sido llamados para eso. Y nosotros somos, ¿qué aprendemos? Nosotros somos el medio que Dios utiliza muchas veces para poner a los pies de Jesús los que Él va a darles vida y va a darles un trabajo en su iglesia. Aprendemos que el Dios Todopoderoso tiene el poder para utilizar al más insignificante de los hombres, al menos preparado, y transformarlo en un servidor poderoso para la iglesia. Porque 1 Corintios 1, 27 al 29 me dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Y qué aprendemos? Que no somos conscientes de lo que Dios va a hacer entre nosotros. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi hermano, reflexiona por un momento. ¿Sientes la necesidad de predicar el Evangelio? Si la respuesta es no, entonces eso muestra que no has entendido en qué consiste la fe cristiana. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio!, expresaba Pablo. Y C.S. Lewis, un hombre puritano, escribía que con cada persona que nos topamos en la calle es un ser que pasará la eternidad con Dios o una eternidad en sufrimiento. ¿Entiendes esto, mi hermano? Cada vez que te topas con alguien, esa persona o va a pasar una eternidad con Dios o va a pasar una eternidad en el infierno. Cuando lo entiendas
entenderá la premura de Andrés de contarle a su hermano que había encontrado a Cristo. ¡Qué triste! Ver hoy en día lo frío, lo apático que son muchos de ustedes para compartir de Cristo. A nadie le hablan de Jesús y decimos que es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Te da miedo? ¿Te da temor? Pues enciérrate con tu Señor y dile: dame la fuerza para hablar de ti, Señor. Porque la Escritura dice que cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Perdón, mi amado hermano, si usted le dice creyente, cristiano, y usted no habla de Cristo, usted no es ningún creyente. Uno habla de lo que uno es, de lo que está dentro de uno. Ahora vamos a ver en el punto 3, la otra contraparte. Dios escoge a sus discípulos. Sigamos, Juan 1, 43 al 44. Al siguiente día quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Hasta ahí esos dos versículos. ¿Por qué quiso ir Jesús a Galilea? Sencillo, porque llamaría a 2 más de sus discípulos. Y la palabra fue sencilla: sígueme, sígueme. Llamado eficaz, doctrinas de la gracia. A esa gente que Dios les está hablando y no lo siguen, es porque Dios no les ha hecho una llamada eficaz. Dios lo que hace aquí es demostrarnos un llamado eficaz. Felipe no le dice: bueno, ¿y usted quién es? ¿Y para dónde me va a llevar? ¿Qué beneficio voy a tener? Eso es lo que dice mucha gente hay veces. Pero ¿qué beneficio voy a tener a estar en la iglesia? Eso es lo que pasa hoy en día con la gente. ¿Qué es lo que me va a dar Dios? ¿Qué es lo que me va a dar el beneficio de estar en una iglesia? Jesús le dijo: sígueme. Felipe, llamado eficaz, llamado irresistible, cuarta doctrina de la gracia, llamado eficaz. Lo siguió inmediatamente. Y escuche esto, escuchen. Dios no es el viejito desesperado buscando a quien salvar, ofreciéndole al hombre salvación y fallando muchas veces en el intento, como muchos tratan de demostrar. Jesús al que escoge llama. Jesús al que escoge llama. Por eso le dije: sígueme. Es suficiente para abandonar todo e ir tras el Señor. Acuérdese, yo me acuerdo el día que el Señor me llamó, yo lo dejé todo por seguir a mi Señor. Su llamado es irresistible. Si estudiamos un poquito la persona de Felipe, vemos que era muy racional. Algunos más bien lo ven como una persona lenta. Acuérdese cuando Jesús, en Juan 6:5,
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Eso le dijo Felipe a Jesús. En Juan 14:7, acordémonos: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, desde ahora conoceréis y le has visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Sea como sea, lo que sí es claro es que Felipe, escuche, es la ilustración de la incapacidad humana de ir a Dios. Felipe es la ilustración de la incapacidad humana de ir a Dios, y por eso Dios le hace un llamado irresistible, un llamado eficaz. No podemos por nosotros mismos, y por eso Jesús va por él. Basta, Betsaida, y lo trae y le dice: sígueme. Eso es nuestro precioso Salvador. Estamos hundidos en nuestros pecados, en nuestra muerte, y Él viene y nos dice: sígueme. Y nos da vida, estando muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Este llamado muestra el poder de Dios y su gracia irresistible, o llamado efectivo. Si eres de Cristo y Él te llama, tu ser va a ir tras Él. No importa lo racional y escéptico que haya sido. No escogimos nosotros a Dios, Él nos escogió a nosotros. Jesús nos dijo en Juan 15:16: no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Nosotros no somos robots. Hello. Siguiendo a Jesús en contra de nuestros deseos, seguimos a Jesús porque Él nos ha dado la capacidad de deleitarnos en Él. Él nos ha roto las cadenas del pecado, y por eso lo que más deseamos es seguirlo a Él. Nosotros somos los que lo amamos a Él después, porque Él nos amó primero. Él rompió esas cadenas de desamor. Él rompió ese corazón duro para que le siguiéramos. ¿Por qué Felipe fue a Jesús? Número 1, porque era la voluntad de Dios, causa primaria. Número 2, porque Felipe quiso seguirlo. Causa secundaria, lo quiso seguir porque Dios rompió las cadenas de pecado en él y lo pudo seguir. Sígueme es el sinónimo de Lázaro, ven fuera, que Jesús le dice a este cuando estaba muerto. Mire, tan importante, es el sinónimo de Lázaro, sal fuera. Sígueme es el sinónimo de estar muerto. Estábamos muertos. Y un día, en el tiempo preciso como fue por Felipe, Jesús vino por nosotros. ¿Cómo no estar agradecidos con Jesús? A mí nadie me puede detener para amarle, para estar un domingo en la iglesia. Ese día en que Jesús llama a Felipe, era el día que Dios había dicho: es el día que Felipe va a salir de las tinieblas y va a venir a mí. Y ese día llegó un día a tu vida también.
Hello. Y yo te hago una pregunta. ¿Estás aquí porque estás siguiendo la voz de tus padres? ¿Estás aquí porque estás siguiendo la voz de tu esposo o de tu esposa? Si es así, no tienes la capacidad de mantenerte. De seguro abandonarás el camino. Muchos abandonarán el camino porque están oyendo la voz de sus padres, de sus hermanos, aún de la gente. Pero los que van a permanecer son los que verdaderamente el Señor los llamó. ¿Qué aprendemos de este llamado de Felipe? Aprendemos que cuando Dios nos llama, sus ovejas oyen su voz y le siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Aprendemos que si se sigue a Jesús es porque Él ha dado la capacidad de hacerlo. Hay gente que está siguiendo a Jesús porque están esclavos a lo que le dijeron los hombres. Y están temerosos de irse al infierno. Pero mucha de esa gente no ha nacido de nuevo. No ha sido regenerada. Ojalá que usted no se encuentre en el día del juicio donde Jesús lo aparte como una cabra. Aprendemos que si seguimos a Jesús es porque nos ha dado la capacidad de hacerlo. Preocúpese cuando usted realmente no tiene esa capacidad de seguir a Jesús. Que todo sea, vea, hay que orar, hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia. A mí nadie me tiene que decir que vamos a la iglesia. A mí nadie me dice, lea la Biblia. A mí mi mujer no me dice, vea, ¿leyó la Biblia? Antes yo le digo a ella, ¿ya hizo su devocional? Hello. Y a muchos es que supuestamente, pero gracias a Dios uno entiende. Hello. La mayoría de gente está en las iglesias, son con temores. Y siguen a Dios por temores. Y van a la iglesia por temores. Pero no están siguiendo a su Señor por amor, sabiendo que su Señor los amó primero. Y las cosas de estar rogándole a la gente, y Jesús les ruega. Jesús los trae irresistiblemente y punto. Y al que quiere darle vida, le da vida. A los otros los deja perecer en su pecado y punto. Hay pastores que ellos no quieren venir, no es que no pueden, no es que no quieran, no pueden. Dios no les ha dado esa gracia y la misericordia que vengan a la iglesia y que vengan a Cristo. Están encadenados por Satanás y el único que los puede desencadenar es Cristo. Y nuestra predicación. Amén. Aprendemos que si alguien sigue a Jesús porque le ha dado la capacidad, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, vendrán a mí, no que los encadenen para que vengan. ¿Qué de esto para mi compartir? ¿Qué es esto para mi compartir? Haz tu labor, tira la semilla del Evangelio, que si cae en el terreno que Dios ha labrado, dará su fruto. No te decepciones si ves que tu compartir no tiene fruto. No depende de ti, depende de Dios, pero debes seguir haciéndolo, pues puede caer en buen terreno hasta que la semilla caiga en buen terreno. Hello. Ya Dios tiene los terrenos.
terrenos están blancos, dijo Jesús. Ya está lista la cosecha. Dile, nosotros no somos el que da vida, es Dios el que da vida. Pero prediquemos, lancemos la semilla. Amén. Y termino. El discípulo del Señor vence. El que es un verdadero discípulo vence los prejuicios. Hay muchos discípulos que se dejan vencer por los prejuicios. Versículos 45 al 51, y vamos a ver a Felipe y a Natanael. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Cuarto testimonio, así como los creo que es tercer testimonio, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, gloria a Dios. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La palabra clave aquí es: Felipe halló. Si lo halló, es porque lo buscó. Y resalta el deseo de contarle lo que había acontecido. Se repite el proceso de Andrés, un proceso que debe mantenerse, mis amados hermanos. Sencillo. ¿Por qué no crecemos? Porque el proceso no se repite. Es sencillo. No crecemos porque no nos falta oración, no crecemos porque no compartimos. Digan algo. No crecemos porque no compartimos. No se repite el proceso. Hemos hallado el Mesías, hemos hallado el que escribió Moisés. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien: he hallado al Mesías, al Hijo de Dios, vive en mi corazón? ¿Le gustaría a usted que le predique de este Cristo? Y comienza a predicarle desde las Escrituras y le comienza a decir lo depravado que está, la condición en que está esa persona. Pero no dejémoselo al pastor. Entonces, ¿quién es usted? ¿Un discípulo o una fachada? Hello. Aquel en que escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Tercer testimonio. Esta es una de las declaraciones más importantes de la misma Escritura, que nos muestra la claridad y la unidad de que la Biblia, la cual gira en torno a Cristo. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis gira en torno a Cristo. El Antiguo Testamento señala la venida del Mesías. Las promesas se cumplieron plenamente en él. La esperanza de la venida de uno nacido de mujer estaba desde la promesa de Dios después de la caída del hombre.
Y lo vemos en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ellos estaban esperando la venida del Mesías. Y cuando lo ven cara a cara, comienzan a compartir el testimonio. Felipe declara lo mismo que el Señor haría con aquellos discípulos que caminaban a Emaús. Lucas 24, 25 al 27. Cristo es el cumplimiento de las Escrituras. Y veamos el prejuicioso de Natanael. Natanael significa dado de Dios o don de Dios. Muchos dicen que es Bartolomé, que Juan lo llama por su nombre Bartolomé, el hijo de Ptolomei. Sabemos que era del pueblo de Galilea, de un pueblo de Galilea llamado Caná. En Juan 21:2, Natanael, el de Caná de Galilea. Tal vez el prejuicio se veía a que Nazaret era un pueblo de su región, un pueblo pequeño, insignificante, y había una rivalidad de regiones. Por eso él dice, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Verdad? Y se está refiriendo al mismo Hijo de Dios. Hay veces menospreciamos, mis amados hermanos, a la gente. Natanael ilustra ese tipo de personas que tú dices, a ese no le predico porque me parece como que no tiene la altura. Al que sea un tremendo rico o un tremendo pobre, lo que sea, le tenemos que predicar el Evangelio. Pues este menospreciaba la región de Nazaret, pero Felipe, tal vez sabiendo, le dice, ven y ven. O sea, parafraseando, ¿por qué no vienes y listo? Ven a ver. Yo vine por primera vez a una iglesia cristiana, o muchos llegaran teniendo los mismos prejuicios que tienen las personas. Te van a cambiar de religión, te van a lavar la mente, te van a robar la plata, los pastores son unos mentirosos. Mucha gente anda con prejuicios hoy en día. Por eso necesitas la claridad de la Escritura en tu corazón para compartir el Evangelio. Pero dije, voy y veo. Y aquí estoy después de 25 años, mis hermanos. No por tradición familiar, sino por convicción propia. El discípulo de Cristo debe pasar por encima de los prejuicios. Viene a Jesús y el Señor, al verle, le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esta expresión debemos entenderla como se entendió en el siglo I. Aquí un israelita franco y no hipócrita, o literalmente, he aquí un israelita, no un Jacob. En torno al cambio de nombre de Jacob a Israel, que marcaba el cambio de ser de un hipócrita engañador a un hombre que vive según los preceptos de Dios. Lógicamente Natanael se sorprende y le dice, ¿de dónde me conoces? Y aquí quiero que ponga mucho cuidado. Como era recto, no dice, gracias, sino que pregunta, ¿de dónde me conoces? Se inquietó. Digo, pero ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Y es la pregunta de mucha gente. ¿Qué vine a hacer a esta tierra? Así estaba Natanael. Pero lo que vine a hacer a este mundo. Así hay muchas personas, mis amados hermanos.
que están llenas de prejuicios y no le hallan y no le encuentran sentido a la vida. Uno de ellos era Natanael y ya lo va a ver por qué, mi querido hermano, por qué no le encontraba sentido a la vida y había un rechazo de él a ciertas personas. ¿De dónde me conoce Natanael? Natanael se encontró con aquel que conoce aún sus más profundos pensamientos. Versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Escuche esto, hay una leyenda en torno a esta expresión del Señor, y es que Natanael nació en la época que Herodes mandó asesinar a todos los niños menores. Y en su intento de asesinar a Jesús, acuérdese que Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Y los padres de Natanael, ¿saben a dónde esconden a Natanael? En una higuera. Ahí lo escondieron para no ser asesinado. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Cuántas veces Dios nos escondió? Hello. Para no morir, sino para conocerlo a Él. Eso es lo maravilloso. No, que lo vio en ese momento, desde antes, de nacer Natanael, ya Dios sabía que lo iban, o lo colocó en una higuera para no morir, en un árbol. Y que la referencia del Señor cuando estás debajo de la higuera te vi, está referenciando su eternidad y su soberanía sobre su vida. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! Que Natanael iba a morir en ese día, pero la soberanía de Dios lo guardó. ¿Cuántas veces Dios no nos ha guardado o nos guardó hasta que lo conocimos? Miles de sombras de muerte pasaron por nosotros y Dios nos guardó, aún desde el propio nacimiento, que muchos mueren. Jesús conocía a Natanael desde antes de la fundación del mundo, como a nosotros. Eso es lo maravilloso que usted tiene que ver, mi querido hermana y hermano. ¿Cuántas veces Dios no nos guardó en una higuera para no morir y no perecer hasta que lo conociéramos a Él? ¿Te acuerdas cuál es el nombre que Agar le dio a Dios cuando huía del maltrato de Sara? Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres el Dios que me ve. Tú eres el Dios que me ve. ¿Será que Dios no nos ha visto? Él es el Dios que ve, mi hermano. Y Él es el Dios que ve de muchos familiares tuyos que van a venir a Cristo, pero usted tiene que compartirles y hablarles de Jesús. Tal vez Natanael oraba en la higuera, la cual era una costumbre judía. Tal vez Natanael abrió su corazón a Dios. Tal vez se cuestionaba cuándo sería la venida del Mesías. ¿De dónde me conoces? ¿Cómo? ¿Cuándo lo vio? Buscamos respuestas humanas. Y Jesús, Dios hecho hombre, muestra su omnisciencia. Por eso veíamos en la clase
de su divinidad. Juan 2, 24 y 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Natanael usa el vocabulario más elevado que conoce. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuarto testimonio. Y Natanael se entregó para siempre a aquel que conoce su corazón. Y lo mismo hace con cada uno de sus discípulos. El Señor nos conoce, sabe cuáles son nuestros más profundos pensamientos, y el Señor nos transforma. Este encuentro que dejó tan pasmado a Natanael solo era el comienzo de lo asombroso en su vida. Cosas mayores verás, le dice el Señor. Cosas mayores vamos a ver, iglesia. Iglesia, hacedores de verdad, vamos a ver cosas mayores. Pero no como nos decían antes, no. Vamos a ver cosas mayores. Porque Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. Dios tiene un propósito con esta iglesia. Esta pequeña y niña iglesia reformada. Dios tiene un propósito. ¿Qué podemos aprender del llamado de Natanael? Dos cosas. Que no podemos prejuiciar a alguien en torno a que ese no va a aceptar la fe bíblica, porque el que tal piense no es consciente de la omnisciencia de Dios, omnipotencia divina. Y segundo, Dios conoce a todos los hombres, sabe cuáles son sus más profundas necesidades. Aquel que tú conoces también tiene la necesidad de Cristo. Eso es lo que aprendemos de Natanael. Amén. Y termino concluyendo todo este capítulo. Amén. Todo este capítulo 1. Esto es lo que hemos estudiado hoy. Tenemos un microcosmos de lo que es la salvación, mis hermanos. Lo que teológicamente se le designa con el orden salutis, el orden de salvación, como el llamamiento de Dios general y eficaz. Y estos son los elementos. Un alma que busca. En el versículo 38 Jesús se vuelve a Juan y Andrés y les dice: ¿qué buscáis? Ellos buscaban. En el versículo 45 vemos a Felipe diciendo a Natanael: hemos hallado, lo que nos indica que era un buscador. En el 47 Natanael viene a él buscándolo, movido por el dolor, por la necesidad, por un sentimiento de culpabilidad. Un alma que busca viene a él, pero la salvación requiere un Salvador que busca. En el versículo 38 es Jesús quien pregunta: ¿qué buscáis? Él inicia las cosas. En el 39 le dice: venid, ved. En el 43 le dice a Felipe: sígueme. Tenía el deseo de bajar a Galilea. En el 47 les pone los más íntimos secretos de Natanael. No hay posibilidad que un pecador busque sin que el Salvador lo esté buscando. No hay posibilidad. Por lo tanto, si tú buscaste a Dios, es porque Él te buscó primero. Ahí vemos todo el orden. Jesús busca a unos y otros lo buscan a Él. Pero el principio es que primero Dios te buscó a ti. Y tú terminas respondiendo a ese llamado eficaz. Al que hay que estar buscándolo, ese nunca ha recibido un llamado eficaz. Hello. Son todos estos los elementos. ¿No? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Un santo que lleva el mensaje. Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios, versículo 37. En el 41, Andrés diciendo:
a su hermano, hemos hallado al Cristo. En el 45 a Felipe diciendo a Natanael, hemos hallado de quien escribió Moisés y los profetas. Amén. Y concluyo el primer capítulo. ¿Qué hablamos en el primer capítulo? Miremos los títulos que el apóstol Juan en este capítulo le dio a Jesús. Mire, Logos en el versículo 1, Dios en el versículo 1, la luz de los hombres, versículo 4, la luz verdadera, versículo 9, el monogénes del Padre, versículo 14, anterior a Juan el Bautista, versículos 15, 26, 27 y 30, Jesucristo, el 17, el Señor, 23, el Cordero de Dios, 29 y 36, el que bautiza con el Espíritu Santo, 33, el Hijo de Dios, 49, Rabí, 38 y 41, Mesías, 41, aquel sobre el cual escribieron Moisés y los profetas, 45, el Rey de Israel, 49, y el Hijo del Hombre, 51. En el primer capítulo vemos más de 20 referencias que Jesús es Dios. Amén. Oremos, mis hermanos, póngase de pie. Oremos. Te damos gracias, Señor, por permitirnos ser tus discípulos, Señor, y poder llamarte Maestro, Señor, Dios, Rey. Señor, estamos agradecidos. Yo te agradezco, Señor, porque podemos ser tus discípulos, Señor. Gracias, Señor, porque un día nos encontramos totalmente muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Y tú pasaste por nuestra vida y nos llamaste, Señor, en el tiempo, en el momento preciso, Señor. Y permítenos, Señor, que estos ejemplos que hemos recibido de lo que es un verdadero discípulo, Señor, sean guardados en nuestro corazón para practicarlos. No solamente para tenerlos ahí, Señor, sino para practicarlos. ¿Cuántos Pedro no hay afuera, Señor? ¿Cuántos Natanael, Felipe, Andrés hay afuera? ¿Y cuántos Pedro no hay aquí, Natanael, Felipe? ¿Cuántos no hay aquí que quieren anunciar tu nombre, Señor? Ayúdanos, danos el denuedo, la destreza para predicarte, Señor Dios Todopoderoso, y para dar testimonio como lo dieron los primeros discípulos, Señor. Y también, Señor, salimos con esta gran responsabilidad de dar testimonio de ti, como lo hizo Andrés, como lo hizo Felipe, Señor. Te lo pedimos, Señor, que no nos quedemos con la boca callada, cerrada, que demos testimonio que tú eres el Hijo de Dios, que vino a darle vida a los hombres, Señor. Permítenos, Señor, abrir nuestra boca y confesarte delante de los hombres, Señor.